La notificación sonó en el teléfono de Margaret Thompson justo cuando sacaba su pastel de manzana del horno. Lo había horneado para su hijo David porque se suponía que lo visitaría al día siguiente. Pero el sonido que salió de su teléfono no era un mensaje normal. Era la voz de su hijo, enviada por error, y sus palabras la estremecieron. Le decía a su esposa Clare que ya no soportaba a su anciana madre, que pronto ella se iría para siempre, y entonces celebrarían en París con su dinero. Margaret se quedó inmóvil en la cocina, sosteniendo el teléfono, escuchando una y otra vez para asegurarse de lo que había oído. Las palabras eran claras, sin confusión. Su hijo había querido enviar ese mensaje a su esposa, no a ella. Margaret tenía 64 años, y hasta ese momento había creído que su hijo la amaba. Había pasado la mañana feliz, espolvoreando harina sobre la encimera, tarareando mientras horneaba su pastel favorito. Ahora todo se sentía vacío. Recordó cómo su difunto esposo Robert le había advertido que la gente cambia cuando hay dinero de por medio, incluso la familia. En aquel entonces no había creído que pudiera suceder con sus propios hijos. Pero ahora comprendía que él tenía razón. Robert le había hecho prometer antes de morir que se protegería y estaría lista si alguien intentaba aprovecharse de ella. Incluso la había ayudado a preparar un plan con su abogado de confianza, James Morrison, para mantenerla a salvo. Margaret tomó el teléfono y llamó a James. Cuando contestó, ella dijo con firmeza, «Es hora». Él lo entendió de inmediato. Le dijo que haría las llamadas necesarias y que por la mañana todo estaría en marcha. Al colgar, miró el pastel enfriándose en la encimera. Mañana llegaría David, fingiendo ser un hijo cariñoso, pidiendo su pastel y quizá también más ayuda económica, como lo había hecho antes. Pero esta vez se encontraría con algo que no esperaba. Esa noche también recibió un mensaje de Clare diciendo cuánto esperaban el pastel. Margaret sonrió con amargura, sabiendo que no tenían idea de lo que les aguardaba. Pensó en todas las señales que había ignorado. David había cambiado tras el funeral de Robert. Comenzó a visitarla menos, a cancelar llamadas, y cuando venía, Clare miraba alrededor de la casa, comentando sobre los muebles, los viejos suelos y lo valiosa que era la propiedad. David preguntaba con casualidad sobre impuestos y herencia. Después empezaron a traer folletos de residencias para ancianos, sugiriendo que debía mudarse a una comunidad. Clare hablaba emocionada de las actividades allí, mientras David añadía que vender la casa cubriría los gastos. Margaret había manejado las finanzas toda su vida y sabía que el plan real era vender su casa y controlar el dinero. 3 semanas antes, David incluso le sugirió que conociera a su amigo asesor financiero. Esa había sido la señal más clara de lo que planeaban. Pero se había mantenido en silencio. El plan de Robert estaba listo y solo necesitaba actuar cuando llegara el momento. Ahora el mensaje de voz le daba toda la prueba. Fue a su escritorio, sacó la carpeta marcada, documentos importantes, y revisó todo. El testamento, las escrituras, el fideicomiso, todas las protecciones que Robert había preparado, estaban allí. Recordó sus palabras durante la enfermedad, incluso la familia puede volverse codiciosa. Prométeme que te protegerás. Ella susurró a su memoria, cumplí la promesa. Más tarde esa noche, su hija Sara llamó fingiendo preocupación, preguntando cómo manejaba la gran casa. Margaret comprendió que Sara también formaba parte del mismo plan con David. Terminó la llamada con cortesía pero con firmeza, sin revelar lo que sabía. Esa noche se sentó sola en la vieja silla de Robert, pensando en los años que había entregado a sus hijos, en los sacrificios, el amor, y en cómo ahora planeaban arrebatarle todo. Decidió que mañana sería el día en que les demostraría que no era débil ni la anciana tonta que creían. A la mañana siguiente el día amaneció claro y brillante. A las 9 sonó el timbre. David y Clare estaban en la puerta con sus sonrisas ensayadas. David la abrazó y dijo, «Mamá, te ves maravillosa». Clare le entregó un ramo de margaritas, olvidando o ignorando que Margaret era alérgica.
Ella los invitó a pasar, ofreció café y observó con cuidado cómo miraban la casa, deteniéndose en cada objeto valioso. Tras algunas charlas, David comenzó. Le dijo que les preocupaba que viviera sola en una casa tan grande. Clare añadió que era demasiada responsabilidad. Margaret preguntó con calma, ¿qué responsabilidades? David habló del jardín, las compras y las medicinas. Ella les recordó que solo tomaba vitaminas y podía encargarse de todo lo demás. Clare entonces sugirió lo agradable que sería mudarse a una comunidad donde no tendría que preocuparse. David abrió un folleto de un lugar llamado Brookstats, lleno de servicios de lujo. Margaret notó que el costo era altísimo, pero ellos le dijeron que vender la casa lo cubriría fácilmente. Ella preguntó directamente qué pasaría con el dinero después de que ella muriera. Se miraron entre sí y respondieron que se dividiría según su testamento. Margaret se recostó y dijo con calma, en realidad, mi testamento ha cambiado. Cuando lo dijo, el rostro de David se tensó y la sonrisa de Clare se desvaneció. David intentó ocultar su reacción, pero apretó la mandíbula al preguntar, ¿qué quieres decir con cambiado, mamá? Margaret explicó, he actualizado mi testamento varias veces desde que tu padre falleció. Los arreglos no son los mismos de antes. Clare se inclinó hacia adelante, su voz temblaba un poco al preguntar, ¿por qué lo cambiarías? El plan anterior era justo. Margaret respondió, porque aprendí a ser cuidadosa. Tu padre y yo pensamos en esto mucho antes de que él muriera. Sabía que la gente puede cambiar cuando hay dinero. David interrumpió, mamá, deberías habernos consultado antes de hacer cambios tan grandes. Podríamos haberte ayudado a entender. Margaret lo miró fijamente y dijo, entiendo perfectamente. No necesito su ayuda para tomar decisiones sobre mi vida. Luego se levantó, fue a su escritorio y sacó un sobre grueso. Lo colocó sobre la mesa y dijo, aquí están los nuevos documentos. Todo ya está registrado. Nada de lo que digan puede cambiarlo. Los ojos de David se entrecerraron mirando el sobre. Clare apretó su bolso y dijo, Margaret, no hay necesidad de decisiones drásticas. Solo queremos lo mejor para ti. Ella respondió con firmeza, lo que quieren no es para mí, es para ustedes. Justo entonces sonó su teléfono. Lo puso en altavoz. Era James Morrison, el abogado. Su voz fue clara, señora Thompson, la llamo para confirmar que todas las protecciones legales han sido activadas esta mañana. El fideicomiso y las actualizaciones del testamento ya están en efecto. Margaret contestó, gracias, Jim. Aprecio tu ayuda. Colgó y miró a su hijo y a su nuera. La habitación quedó en silencio, salvo por el tic-tac del reloj. Finalmente, David habló intentando mantener la calma. ¿Qué clase de protecciones puso papá? Margaret se reclinó en su silla y dijo, las que aseguran que nadie pueda presionarme para que renuncie a lo que construimos juntos. Las que impiden que planes codiciosos tengan éxito. Luego tomó su teléfono y reprodujo el mensaje de voz que él le había enviado por error. La propia voz de David llenó la sala. Las palabras eran feas, crueles e imposibles de justificar. Clare jadeó, pálida, mientras David bajaba la cabeza. Cuando terminó el mensaje, Margaret preguntó con voz firme, ¿quieres explicarme esto? David respondió rápido, salió mal, mamá. No lo quise decir así. Estaba frustrado. Clare añadió, sí, Margaret, estaba estresado. No puedes tomar ese mensaje en serio. Margaret negó con la cabeza. Sé exactamente lo que escuché. Me llamaste vieja bruja. Hablaste de celebrar en París una vez que me fuera. Eso no es estrés. Eso es planear. Clare intentó de nuevo, se sacó de contexto. Nos importas. Margaret la interrumpió, entonces, ¿por qué reservaron un hotel en París para el próximo mes? Porque Clare lo publicó en línea. Levantó el teléfono con la captura de pantalla. El rostro de Clare se enrojeció.
balbuceó, era para nuestro aniversario. Margaret respondió, su aniversario es en marzo. La publicación dice septiembre. David se frotó la cara con las manos y finalmente admitió, está bien, sí, reservamos un viaje. Pero no porque queramos que te vayas. Solo queríamos tiempo a solas. Margaret lo miró fríamente, no, querían disfrutar de mi dinero. Se levantó y señaló la puerta. Les di todo en la vida. Me sacrifiqué por ustedes. Y así me pagan. David también se levantó, alzando la voz, estás siendo irrazonable. No entiendes lo que es para nosotros preocuparnos porque estés sola en esta casa. Margaret respondió, no necesito su preocupación. Necesito honestidad, y me fallaron. Clare empezó a llorar, rogando, si te queremos. Quizá lo manejamos mal, pero solo intentábamos ayudarte. Margaret los miró, sus corazones no están conmigo. Están con mi cuenta bancaria. Esa es la verdad. El silencio se prolongó. Al fin David preguntó en voz baja, ¿y ahora qué? ¿Nos vas a dejar sin nada? Margaret respondió con firmeza, lo que pase ahora depende de sus decisiones. Las protecciones ya están en su lugar. Nada puede cambiarlas. Si siguen manipulándome, sí, lo perderán todo. Pero si empiezan a comportarse como familia, quizá puedan recuperar lo que han echado a perder. David apretó los puños sin decir nada. Clare bajó la mirada, avergonzada. Margaret concluyó, esto no es solo dinero. Es respeto. Y me han fallado de la peor manera. Ahora depende de ustedes decidir si quieren arreglarlo. David se sentó de nuevo, frustrado y derrotado, mientras Clare se secaba las lágrimas con un pañuelo. Margaret permaneció tranquila, observándolos con cuidado. No tenía intención de suavizar su postura. Durante demasiado tiempo había ignorado las señales, convenciéndose de que sus hijos solo querían lo mejor. Pero ahora la verdad estaba a la vista y no se dejaría engañar otra vez. ¿Saben? Dijo lentamente. Cuando su padre estaba enfermo, hablamos de esta situación. Me dijo que el dinero cambia a las personas, incluso a la familia. No quise creerlo, pero hoy veo que tenía razón. David intentó defenderse, mamá, por favor. No pienses eso de mí. Cometí un error con ese mensaje. Estaba enojado, pero no te odio. Solo me siento atrapado, siempre atrás económicamente, y me hace decir cosas que no siento. Margaret negó con la cabeza. El enojo no hace que llames inútil a tu madre. El enojo no hace que planees vacaciones con dinero que no es tuyo. Clare intervino, Margaret, todos decimos cosas en privado de las que luego nos arrepentimos. Ese mensaje era privado, no era para ti, ¿no puedes perdonarlo? Los ojos de Margaret se entrecerraron. Privado o no, esas palabras revelan la verdad. Para ustedes no soy más que una carga. Ven esta casa, esta vida, como algo que quitarme. Hizo una pausa y añadió, no estoy muerta, y me niego a vivir como si ya lo estuviera. El silencio fue pesado. Finalmente, David murmuró, ¿qué quieres de nosotros? ¿Que no volvamos nunca más? ¿Que nos alejemos? Margaret se levantó, fue hacia la ventana y miró el jardín que Robert había plantado con sus propias manos. Lo que quiero es respeto. Quiero que mis hijos me traten como su madre, no como un obstáculo para su herencia. Si no pueden hacerlo, entonces sí, prefiero que se alejen. Clare tomó el brazo de David, susurrándole algo que él rechazó con un gesto. Luego se puso de pie y dijo con dureza, actúas como si fuéramos villanos, mamá, ¿sabes la presión que siento con la hipoteca, las cuentas, con Clare intentando mantener todo a flote? Pensamos que mudarte a una residencia haría la vida más fácil para todos. Quizá lo hicimos mal, pero no teníamos malas intenciones. Margaret lo miró a los ojos. ¿Sus intenciones fueron egoístas, más fácil para todos? No.
Más fácil para ustedes. Querían apartarme y usar mi dinero para resolver sus problemas. Eso no es amor, es codicia. El rostro de David enrojeció. Abrió la boca para discutir, pero la cerró al darse cuenta de que no había nada que pudiera decir que borrara la prueba de su propia voz. Clare rompió el silencio con suavidad. Margaret, por favor, no nos apartes. Las familias pelean, cometen errores, pero aún podemos arreglarlo. Margaret volvió a la mesa y se sentó, entrelazando las manos. Arreglar esto no será sencillo. No pueden simplemente llorar y disculparse esperando que todo vuelva a ser como antes. Rompieron mi confianza, y la confianza no se repara fácilmente. David suspiró con fuerza, caminando de un lado a otro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que decidas si nos perdonas? Margaret respondió con firmeza, no. Me lo demuestran con acciones. Dejas de tratarme como una cuenta bancaria. Dejas de planear mi futuro como si yo no existiera. Dejas de mentirme. Si puedes hacer eso, entonces tal vez algún día podamos reconstruir. Clare asintió rápidamente, desesperada por aferrarse a la esperanza. Podemos hacerlo. Te lo demostraremos. Pero Margaret no estaba convencida. Podía ver lo nerviosa que estaba Clare, como sus ojos se dirigían una y otra vez hacia David como esperando su reacción. David finalmente dejó de caminar de un lado a otro y se sentó de nuevo, más callado ahora. Está bien, mamá, dijo. Lo intentaremos. No quiero perderte. No quiero que Sara y yo perdamos a nuestra familia por esto. El corazón de Margaret dolió al escuchar el nombre de Sara, recordando cómo su hija también había mostrado señales del mismo pensamiento, sugiriendo residencias y insinuando sobre su situación de vida. Se preguntó si Sara admitiría algún día su papel o si seguiría fingiendo que solo estaba preocupada. Margaret decidió que enfrentaría a Sara más adelante. Por ahora, David y Clare necesitaban entender que su comportamiento tenía consecuencias reales. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz calma pero firme. Escúchenme con atención. Su padre y yo pasamos nuestras vidas construyendo este hogar, ahorrando dinero y asegurándonos de que ustedes nunca lucharan como nosotros al principio. Trabajamos duro no para que ustedes tomaran atajos, sino para que tuvieran una base sobre la cual construir sus propias vidas. Lo que están haciendo ahora deshonra eso. No lo permitiré. Protegeré lo que creamos, incluso si significa protegerlo de mis propios hijos. David bajó la cabeza, finalmente en silencio, mientras Clare susurraba, lo sentimos. Pero Margaret sabía que las palabras eran baratas. Decidió que esperaría y observaría. El tiempo mostraría si realmente querían cambiar o si esto era solo otra actuación. La tarde se arrastró en silencio después de las palabras de Margaret. David se sentó con los brazos cruzados, evitando su mirada, mientras Clare se movía incómoda en el sofá, claramente insegura de qué decir. Margaret mantuvo su postura recta, negándose a dejar que la tensión la debilitara. Había pasado demasiados años sacrificándose por sus hijos para permitir que la apartaran ahora. Finalmente, David carraspeó y habló, su tono más bajo pero aún defensivo. Mamá, tal vez no manejamos las cosas bien, pero tienes que admitir que esta casa es demasiado grande para ti sola. Necesita reparaciones, el jardín trabajo, y con el tiempo será más difícil. Margaret lo escuchó pero no le permitió desviar la conversación hacia su plan. Sé exactamente lo que puedo manejar, dijo con firmeza. Me encargo de esta casa perfectamente. No necesito que nadie me diga dónde debo vivir o qué hacer con mi dinero. Clare se inclinó hacia adelante, forzando una sonrisa nerviosa. Margaret, solo nos preocupamos por ti. No quisimos hacerte daño. Pensamos que ayudábamos. Margaret negó con la cabeza. Ayudar significa ofrecer apoyo cuando lo pido. Ayudar significa visitarme porque me quieren, no porque quieren ver lo que poseo. Lo que han estado haciendo no es ayuda. Es control.
La sala volvió a quedarse en silencio, y Margaret se levantó, fue a la cocina y se sirvió otra taza de café. No les ofreció. Cuando regresó, encontró a Clare susurrándole algo a David, pero ambos se callaron en cuanto la vieron. Margaret se sentó de nuevo y dijo con claridad: si quieren demostrar que les importo, entonces dejen de hablar de dinero. Dejen de hablar de esta casa. Muéstrenme con sus acciones. David se frotó la frente con la mano. ¿Qué esperas que hagamos? Vinimos hoy porque queríamos discutir opciones. Actúas como si fuéramos criminales. La voz de Margaret se agudizó. Los criminales roban en secreto. Ustedes lo planearon abiertamente. Se sentaron aquí en mi sala, mostrándome folletos, esperando que yo asintiera mientras ustedes planeaban vender el techo sobre mi cabeza. Querían que me mudara de la casa donde los crié, donde su padre y yo construimos una vida. ¿Y para qué? Para usar el dinero en su propia comodidad. Los ojos de Clare volvieron a llenarse de lágrimas, pero Margaret ya no confiaba en ellas. Había visto esas lágrimas antes, siempre que Clare necesitaba compasión o cuando quería ocultar culpa. Esta vez Margaret no se ablandó. Continuó: tu padre trabajó demasiado duro para que yo les permita tirarlo por la borda. Él confió en mí para proteger lo que ganamos, y eso haré. David suspiró con fuerza, poniéndose de pie. Está bien, mamá. Ya entendimos. Pero no olvides que seguimos siendo tu familia. No importa lo que pienses, no somos tus enemigos. Margaret lo miró fríamente. La familia no planea mi muerte mientras aún estoy viva. La familia no espera celebrar con mi dinero. Si quieren llamarse familia, entonces empiecen a actuar como tal. David no tuvo respuesta. Caminó hacia la puerta, claramente frustrado. Clare dudó, luego se levantó también, aferrando su bolso con fuerza. Antes de irse, dijo en voz baja: Margaret, por favor piensa en lo que dijimos. No queremos pelear contigo. Margaret le dio un breve asentimiento, pero no respondió. Observó cómo salían de la casa, con su falsa cortesía desaparecida, reemplazada por un silencio tenso. Cuando la puerta se cerró, Margaret finalmente soltó el aire que había estado conteniendo. Se volvió a sentar a la mesa, sus ojos posándose en el pastel que había horneado con tanto amor esa mañana. Había imaginado compartirlo con su hijo, disfrutando de su compañía, riendo juntos. En cambio, permanecía intacto, recordatorio de la traición revelada. Cortó un pequeño trozo para sí misma, no porque tuviera hambre, sino porque se negaba a dejar que ellos le quitaran incluso esa alegría. Mientras comía en silencio, pensó en Sara. Su hija había llamado la noche anterior, usando las mismas excusas sobre la casa grande y los riesgos de vivir sola. Margaret sabía que Sara había sido influenciada por David, o tal vez tenía sus propios motivos. De cualquier manera, Margaret comprendió que ya no podía confiar por completo en ninguno de sus hijos. Debía ser cuidadosa, no solo hoy, sino en los días por venir. Terminó su pastel y lavó su plato, cada acción lenta y firme. Pensó de nuevo en Robert, recordando su advertencia: incluso la familia, especialmente la familia, puede cambiar cuando hay dinero en juego. Él había tenido razón. Caminó hacia su vieja silla en la sala y se sentó, apoyando las manos en los reposabrazos. Susurró suavemente: hice lo que me pediste, Robert. Me mantuve firme. Por primera vez desde que escuchó el mensaje de David, sintió un pequeño alivio. Sabía que la batalla no había terminado, pero también sabía que estaba lista para lo que viniera. Había protegido su hogar, su vida y su dignidad. Ahora dependía de sus hijos decidir si querían reconstruir la relación o destruirla por completo. De cualquier forma, Margaret ya no tenía miedo. La casa estaba en silencio tras la partida de David y Clare, pero los pensamientos de Margaret eran inquietos. Caminó lentamente de habitación en habitación, sus ojos deteniéndose en las fotografías, los muebles y los pequeños detalles que contenían la historia de su vida.
Cada rincón de la casa le recordaba a Robert y a los años que habían construido juntos. Se detuvo ante la repisa donde aún había una foto de David de niño en un marco de madera. Su amplia sonrisa y sus ojos inocentes la miraban, y sintió un nudo en la garganta, pero rápidamente secó sus lágrimas. Ese niño de la foto ya no existía, había sido reemplazado por un hombre que la veía solo como una carga y una billetera. Sacudió la cabeza con firmeza, recordándose que no podía permitirse debilitarse ahora. Había dado el primer paso al enfrentar a David y Claire, pero sabía que esto era solo el inicio. Ellos no se rendirían fácilmente. La gente que empieza a planear por dinero rara vez se detiene después de un intento fallido. Margaret volvió a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Pensó en Sarah. Su hija siempre había estado más cerca de ella que David, pero últimamente incluso la preocupación de Sarah sonaba ensayada, igual que la de su hermano. Margaret recordó su conversación telefónica. Sarah había intentado parecer sorprendida cuando Margaret mencionó la visita de David, pero ella había escuchado la vacilación en su voz. Estaba claro que los hermanos hablaban a sus espaldas, coordinando sus planes. Dejó el vaso en la encimera y tomó una decisión. Si Sarah también estaba involucrada, debía enfrentarla. Margaret no permitiría que esta traición continuara en silencio. Tomó el teléfono y marcó el número de Sarah. Cuando su hija contestó, su tono era alegre pero tenso. «Hola, mamá, ¿cómo estás?» Margaret no perdió tiempo. «Sarah, necesitamos hablar. No por teléfono. Quiero que vengas mañana». Sarah dudó antes de responder. «¿Mañana? ¿Está todo bien?» Margaret respondió con firmeza, «Solo ven. Hablaremos entonces». Sarah aceptó con desgana y la llamada terminó. Margaret sabía que si quería la verdad tendría que confrontar a su hija directamente. Esa noche, Margaret cerró con llave la casa y volvió a sentarse en la silla de Robert. Cerró los ojos y pensó en los años que había pasado criando a sus hijos, en los sacrificios, en las noches de desvelo preocupada por las cuentas mientras Robert trabajaba tarde en la clínica dental. Había hecho todo para darles una buena vida, y ahora se encontraba protegiéndose de aquellos a quienes había protegido. El peso era grande, pero Margaret no era débil. Había superado el duelo, la soledad y las dificultades, y no se dejaría vencer por la traición. A la mañana siguiente se levantó temprano, su mente ya preparada para lo que vendría. Horneó pan fresco, no porque esperara disfrutarlo con su hija, sino porque la rutina le daba fuerza. A las 10 en punto sonó el timbre. Sarah estaba afuera, con una sonrisa educada y una caja de pasteles. «Te traje esto, mamá», dijo. Margaret tomó la caja pero no sonrió. «Entra, Sarah. Tenemos que hablar». Se sentaron a la mesa de la cocina, el aire cargado de tensión no dicha. Sarah intentó hablar de trabajo y amigos, pero Margaret la interrumpió. «Quiero preguntarte algo, y quiero que respondas con honestidad. ¿Tú y David han estado planeando que venda esta casa?» Sarah se quedó helada, apretando su taza de café. «Mamá, ¿por qué preguntas eso?» La voz de Margaret se mantuvo calmada pero firme. «Porque escuché el mensaje de voz de David. Me llamó inútil. Dijo que ambos estaban cansados de fingir que les importaba. Habló de celebrar en París con mi dinero». El rostro de Sarah palideció. Intentó hablar, pero Margaret continuó, «Y cuando te pregunté la semana pasada sobre mi situación, tus respuestas sonaron exactamente como las de David. Residencias, seguridad, demasiada casa para una persona. Así que dime, Sarah, ¿eras parte de este plan?» Sarah bajó los ojos, avergonzada. «David me habló de eso», admitió en voz baja. «Dijo que deberíamos pensar en lo mejor para ti. No quise hacerte daño, mamá. Pensé que tal vez tenía razón, que tal vez serías más feliz con menos responsabilidades». El corazón de Margaret se hundió con las palabras de su hija, pero no lo mostró. «Lo que David quería no era para mí», dijo.
Era para él. Y tú lo seguiste sin pensar en cómo me sentiría yo. Sara levantó la mirada con lágrimas. Lo siento, mamá. De verdad. No quise traicionarte. Margaret se inclinó hacia adelante. Un lo siento no es suficiente. Si quieres que te crea, entonces debes demostrarlo. Deja de hablar de dinero. Deja de hablar de esta casa. Si me visitas, que sea porque me quieres, no porque esperas que me vaya de este mundo. Sara asintió rápido, con lágrimas cayendo. Lo prometo, mamá. Seré mejor. Margaret la observó con cuidado. Quería creerle, pero después de lo ocurrido con David y Clare, sabía que no podía confiar solo en palabras. Ya veremos, dijo al fin. El tiempo me mostrará la verdad. Sara alargó la mano para tomarla de su madre, pero Margaret dudó antes de permitirlo. El calor estaba allí, pero también el recuerdo de la traición. Margaret se repitió que no bajaría la guardia tan fácilmente. Después de que Sara se fue esa tarde, Margaret se quedó en la quietud de la cocina, mirando las sillas vacías alrededor de la mesa. Sus hijos alguna vez habían llenado esas sillas de risas, discusiones por tonterías y planes para el futuro. Ahora llenaban su corazón de sospecha y decepción. Movió la cabeza lentamente, diciéndose que no debía hundirse en tristeza. Tenía que mantenerse fuerte. La voz de Robert resonó en su memoria, recordándole que había prometido protegerse sin importar qué. Recogió los platos, los lavó con cuidado y luego fue a su estudio. Abrió el cajón del escritorio y sacó la carpeta marcada «Documentos importantes». Revisó los papeles, el fideicomiso, el testamento, las pólizas de seguro y las instrucciones legales que Robert le había insistido que preparara. Todo seguía en orden. Cerró la carpeta con firmeza y la volvió a guardar, cerrando con llave. Mientras se recostaba en su silla, pensó en lo que vendría después. David había mostrado su codicia abiertamente. Clare lo había apoyado. Sara había admitido dejarse influenciar por su hermano. Margaret ya no tenía ilusiones. Sus hijos no la estaban protegiendo, la rodeaban como buitres. Pero también sabía que tenía una ventaja, la subestimaban. Pensaban que era una anciana fácil de engañar, pero habían olvidado quién era realmente, la mujer que había manejado las finanzas, criado hijos y mantenido un hogar durante décadas. Ella no era indefensa, ella estaba preparada. Más tarde esa noche, su teléfono volvió a sonar. Esta vez era un mensaje de David: «Mamá, lo siento por hoy. Perdí la calma, ¿podemos empezar de nuevo?» Margaret leyó las palabras pero no sintió consuelo. Ya había escuchado disculpas antes y siempre estaban seguidas del mismo comportamiento. Escribió simplemente: «Las acciones hablan más fuerte que las palabras». Dejó el teléfono a un lado y se negó a darle más atención. Pasó el resto de la noche en el jardín, regando las rosas de Robert. Cada rosal había sido plantado con cuidado, y ahora se alzaban como recordatorios vivos de él. Margaret susurró suavemente: «Hice lo que planeamos, Robert. No dejé que me sacaran. Me mantuve firme». Por primera vez en días, sintió una calma fuerza llenando su pecho. A la mañana siguiente, Sara regresó con víveres, insistiendo en ayudar en la casa. Margaret aceptó la ayuda pero se mantuvo distante emocionalmente. Observaba con cuidado, notando si Sara realmente se preocupaba o si era otra actuación para recuperar su favor. Sara cocinó, limpió las encimeras e incluso ofreció arreglar la bisagra suelta del gabinete de la cocina. Margaret le dio las gracias, pero no bajó la guardia. Había aprendido la lección. La confianza se gana despacio, no se da rápido. Mientras tanto, notó que David no apareció. En su lugar, envió otro mensaje más tarde esa semana, preguntando si necesitaba ayuda con las cuentas o las compras. Margaret no respondió. Sabía lo que quería. Intentaba recuperar su confianza, pero ella no recompensaría la manipulación. Una noche,
recibió una llamada de James Morrison, el abogado. Margaret, dijo, solo quería saber cómo estabas. Todo está en orden legalmente. Aunque tus hijos intenten algo, las protecciones se mantienen. Margaret le agradeció, sintiéndose aliviada. Jim, aprecio todo. Me has dado paz mental. Él respondió con calidez, Robert estaría orgulloso de ti. Te has mantenido fuerte. Tras la llamada, Margaret se sentó otra vez en la silla de Robert, pensando en su vida. Se dio cuenta de que había llegado a un punto de cambio. Ya no podía vivir esperando otra traición de sus hijos. Tenía que enfocarse en sí misma, en su paz y en las pequeñas alegrías que quedaban. Esa noche durmió mejor que en semanas. Unos días después, Sara volvió a visitarla, trayendo flores en lugar de víveres. Se sentó con Margaret en la sala y habló de su trabajo, sus amigos y los desafíos de la vida diaria. Por una vez, no mencionó la casa, el dinero ni residencias de ancianos. Margaret escuchó, aún con sospecha, pero con el corazón suavizándose un poco. Tal vez Sara realmente quería reconstruir. Pero Margaret se recordó a sí misma no olvidar tan rápido el pasado. David, en cambio, seguía distante, enviando solo mensajes breves. Margaret sabía que estaba enojado, pero también sabía que eventualmente lo intentaría de nuevo. La codicia rara vez desaparece de la noche a la mañana. Ella se mantenía preparada, con sus documentos seguros, su confianza ya trasladada a manos firmes. Se repetía cada día, no me dejaré engañar otra vez. Los días de Margaret comenzaron a asentarse en una rutina tranquila, aunque la sombra de lo sucedido con David y Sara seguía presente. Se levantaba temprano, preparaba té y se sentaba junto a la ventana donde Robert solía leer el periódico. A veces todavía ponía 2 tazas, una para ella y otra en memoria de él, antes de devolver la taza vacía. Se mantenía ocupada con tareas domésticas, jardinería y lectura, pero su mente estaba a menudo cargada con pensamientos de sus hijos. Se preguntaba si realmente entendían lo profundo que la habían herido o si solo fingían para eventualmente obtener lo que querían. Sara la visitaba con más frecuencia, a veces trayendo pequeños obsequios o ofreciendo llevarla a citas. Margaret apreciaba los gestos, pero siempre notaba lo cuidadosa que era Sara, eligiendo sus palabras, evitando cualquier tema sobre dinero o la casa. Era un cambio, pero Margaret sabía que pasaría mucho tiempo antes de creer que era real. David, sin embargo, seguía en silencio. Pasaron días sin visita, y luego una semana con solo un mensaje corto, espero que estés bien, mamá. Margaret no respondió. Sabía que quería que ella se diera primero, pero se negó a darle esa satisfacción. En su lugar, se enfocó en su propia fortaleza. Una tarde, mientras podaba las rosas en el jardín, Sara apareció en la puerta. Mamá, llamó suavemente, ¿podemos hablar? Margaret la dejó entrar, secándose las manos en el delantal. Se sentaron en el patio mientras el sol comenzaba a ponerse. Sara habló en voz baja. Sé que no confías en mí ahora, y entiendo por qué. Pero necesito que sepas que me arrepiento de lo que dije, y me arrepiento de seguir a David. No debería haberlo hecho. Margaret la miró con atención. ¿Por qué lo hiciste? Sara dudó, mirando sus manos. Porque tenía miedo. David es mi hermano mayor. Siempre ha sido el que empuja, y pensé que quizá él sabía mejor. No quería discutir con él, y pensé que si estaba de acuerdo, mantendría la paz. No pensé en cómo te lastimaría. Margaret suspiró. Mantener la paz traicionándome no es paz. Es debilidad. Sara sintió rápido, con lágrimas en los ojos. Lo sé, mamá. Por eso he estado tratando de cambiar. No quiero perderte. Margaret estudió el rostro de su hija, buscando sinceridad. Por primera vez, vio verdadero arrepentimiento en lugar de preocupación ensayada. Las acciones importan, le recordó. Si dices la verdad, demuéstralo con el tiempo.
Sara lo prometió. Más tarde esa noche, cuando Margaret volvió a estar sola, se sentó en la silla de Robert y pensó en la diferencia entre sus dos hijos. Sara había mostrado arrepentimiento, y aunque Margaret era cauta, sentía algo de esperanza. David, en cambio, no había mostrado nada. Su silencio hablaba más fuerte que sus palabras. Sabía que estaba enojado porque su plan había fallado, y temía que intentara de nuevo de otra forma. A la mañana siguiente se confirmó. Margaret recibió una carta en el correo, no de David directamente, sino de una oficina de asesor financiero. La carta sugería una reunión para hablar de sus bienes, con David como referencia. Margaret rompió la carta en dos y la tiró a la basura. Tomó el teléfono y llamó de inmediato a James Morrison. Jim, dijo con firmeza, David lo está intentando otra vez. Hoy recibí una carta de un asesor financiero vinculado a él. La voz de James fue segura. No te preocupes, Margaret. Las protecciones son sólidas. Él no puede mover tu dinero ni tocar la casa. Pero hiciste bien en avisarme. Me aseguraré de que todo siga blindado. Margaret le agradeció, aliviada de nuevo de que Robert hubiera insistido en el plan. Al colgar, se quedó un rato en silencio, con el corazón pesado. No quería creer que su hijo llegara tan bajo, pero ahora no había duda. Estaba decidido a quedarse con lo que no le pertenecía. Esa tarde, Sara vino otra vez, esta vez con la cena. Margaret decidió contarle sobre la carta. Sara se mostró sorprendida. No sabía nada de esto, mamá. Te lo juro. David no me dijo nada. Margaret le creyó, pero también la advirtió. Si realmente quieres seguir en mi vida, Sara, debes apartarte de él. Sus decisiones son peligrosas, y no permitiré que te arrastre con él. Sara asintió, claramente dividida, pero prometió apoyar a su madre. Margaret fue cauta, pero una parte de ella sintió un pequeño alivio. Al menos uno de sus hijos podría elegir la lealtad sobre la codicia. Los días siguientes pasaron con una calma inquieta. Margaret se mantenía ocupada, fiel a su rutina, pero alerta, sabiendo que David podría intentar otra cosa. Ya no lo subestimaba. Le había demostrado claramente que su respeto hacia ella se había ido, y que lo único que quedaba era su hambre por lo que poseía. Una tarde, mientras leía en la sala, oyó un coche entrar en la entrada. Miró por la ventana y vio el vehículo de David. No había llamado ni pedido visitarla. Margaret apretó los labios pero abrió la puerta cuando él golpeó. Mamá, dijo, forzando una sonrisa, ¿podemos hablar? Margaret se hizo a un lado pero no devolvió la sonrisa. Habla, entonces, dijo con firmeza. David entró, mirando alrededor como si nada hubiera cambiado. Se sentó en el sofá, con las manos juntas, tratando de parecer tranquilo. No quiero que sigamos peleando, empezó. Eres mi madre y te quiero. No quiero esta distancia entre nosotros. Margaret se sentó enfrente, con la mirada firme. El amor no suena como lo que dijiste en ese mensaje, David. El amor no planea celebrar mi muerte. David suspiró con fuerza. Sé que lo que dije estuvo mal. Estaba enojado. Estaba desahogándome con Clare. No lo decía literalmente. El tono de Margaret se mantuvo duro. Lo dijiste lo suficiente como para reservar un viaje a París. Lo dijiste lo suficiente como para enviarme esa carta del asesor. No me mientas. David frunció el ceño, mostrando frustración. Estaba pensando en el futuro, mamá. En lo que pasará cuando ya no estés. No quiero quedarme desprevenido. Margaret se inclinó hacia adelante. El futuro es mi decisión, no la tuya. Tu padre y yo trabajamos duro para construir esta vida, y lo dejamos todo en orden. No necesitas planear por mí, porque ya lo he hecho. David negó con la cabeza. No entiendes lo difícil que es para nosotros ahora. La hipoteca,
las cuentas, la presión. Clare está estresada todo el tiempo. Pensé que si te mudabas a un lugar más fácil, ayudaría a todos. Margaret no cedió. No, David. Solo los ayudaría a ustedes. Quería sacarme de esta casa para quedarte con lo mío. Esa es la verdad. Su mandíbula se endureció. Así que ya decidiste. Decidiste que soy el enemigo. Margaret respondió firme, he decidido que no permitiré que me manipules más. Si quieres ser mi hijo, entonces compórtate como tal. Deja de hablar de dinero. Deja de planear a mis espaldas. Demuéstrame que te importa estando aquí sin querer nada. Los ojos de David brillaron con enojo. ¿Y si no lo hago? Margaret se levantó, su voz firme. Entonces lo pierdes todo. No tengo miedo de dejar ir a quienes no me respetan, incluso si son mis hijos. Por un momento, David pareció sorprendido. Luego se levantó también, su voz elevada. ¿Me desecharías después de todo lo que hice por ti? Margaret enfrentó su ira con calma. Lo que has hecho por mí no se compara con lo que yo he hecho por ti. Te crié. Me sacrifiqué por ti. Y ahora me pagas con codicia. No hables de lo que has hecho por mí, David. No has hecho más que tomar. No tuvo respuesta. Murmuró algo entre dientes y salió hacia la puerta. Antes de irse, se volvió y dijo, te arrepentirás de esto, mamá. Un día verás que tenía razón. Margaret no se inmutó. No, David. Un día verás que yo tenía razón. La puerta se cerró de golpe, y Margaret se sentó lentamente de nuevo, con el corazón pesado pero la voluntad intacta. Sabía que no había terminado. Su orgullo no le permitiría rendirse tan fácilmente. Decidió que debía estar lista para lo que viniera. Más tarde esa noche, volvió a llamar a James Morrison. Jim, dijo, David vino hoy. Está enojado, y no confío en él. Quiero asegurarme de que nada pueda cambiarse sin mi aprobación. James la tranquilizó. Margaret, todo está blindado. No puede tocar ni un centavo, no puede tocar la casa, y no puede impugnar el fideicomiso. Pero manténme informado. Si intenta presionarte otra vez, avísame de inmediato. Margaret le agradeció. Tras la llamada, se quedó en silencio, mirando la silla de Robert. Pensó en lo orgulloso que estaría de verla firme, negándose a ceder ante la presión. Susurró suavemente, no te fallaré, Robert. No ahora, no nunca. Esa noche cerró con llave todas las puertas y ventanas antes de dormir, no por miedo a su seguridad, sino como un acto simbólico. Cerraba su hogar contra la traición, sellándose de más manipulaciones. Durmió ligera, con la mente preparada para lo que David pudiera intentar después. La semana siguiente trajo una mezcla de silencio y tensión. Sara seguía visitándola, siempre con gestos amables y palabras suaves, pero David se mantenía alejado. Margaret conocía bien a su hijo como para entender que su silencio no era paz, era planeación. Era del tipo que solo retrocedía cuando trabajaba en otro ángulo. Margaret permanecía alerta. Revisaba su casa cada día, asegurándose de que todos los documentos importantes estuvieran bajo llave, revisando sus cuentas en línea para confirmar que nada extraño hubiera pasado. Cada vez que comprobaba que todo estaba seguro, sentía alivio, pero también se recordaba no bajar la guardia. El jueves por la tarde, Sara volvió otra vez. Trajo víveres e insistió en preparar la cena. Margaret lo permitió, pero durante la comida habló directamente. Sara, has estado viniendo mucho. Lo aprecio, pero necesito preguntarte algo, ¿lo haces porque te importa, o porque crees que cambiará mi testamento? Sara pareció herida. Mamá, estoy aquí porque me importas. Sé que cometí un error antes, pero estoy tratando de arreglarlo. Margaret la observó con cuidado. Entonces recuerda esto,
el amor no se demuestra con flores ni víveres. Se demuestra con lealtad, con honestidad. Si te mantienes fiel, quizá algún día te crea otra vez. Sara asintió, con los ojos llorosos. Lo demostraré, mamá. Lo prometo. Margaret hizo un leve gesto afirmativo pero no dijo más. Esa noche, cuando Sara se fue, Margaret se sentó en la silla de Robert, pensando. Quería confiar en su hija, pero la confianza era frágil, y una vez rota, no regresaba fácilmente. A la mañana siguiente, sus temores se confirmaron cuando recibió una carta con aspecto oficial en el correo. Esta vez no era de un asesor, sino de una inmobiliaria. La carta decía que David había hecho una consulta sobre vender su propiedad. Las manos de Margaret se tensaron al leerla. Él seguía intentando encontrar formas de rodearla. Llamó de inmediato a James Morrison. Jim, acabo de recibir una carta de una inmobiliaria. David está presionando otra vez. James sonó tranquilo. Margaret, no te preocupes. Puede preguntar todo lo que quiera, pero no tiene derecho legal a actuar sin tu aprobación. Todo está blindado. Solo guarda la carta y mándame una copia. Margaret hizo lo que le pidió. Tras la llamada, se quedó en silencio, con la ira ardiendo dentro de ella. David no solo la había traicionado una vez, estaba decidido a continuar hasta conseguir lo que quería. Esa noche, Margaret recibió una llamada de él. Su voz era calmada, casi demasiado. Mamá, creo que necesitamos hablar otra vez. No quiero que las cosas sigan así. Margaret respondió con firmeza, entonces deja lo que estás haciendo, David. Deja de contactar asesores, deja de llamar a inmobiliarias. Deja de actuar como si yo ya estuviera muerta. David dudó, luego dijo, solo quiero prepararme para el futuro. Margaret contestó fríamente, el futuro es mío para prepararlo, no tuyo. Si no paras, me perderás por completo. Hubo una pausa en la línea antes de que David murmurara, está bien, y colgara. Margaret dejó el teléfono, sacudiendo la cabeza. Sabía que no se detendría. La codicia ya se había arraigado en él, y no lo dejaría ir fácilmente. Al día siguiente, Sara volvió, pero Margaret notó algo diferente. Sara parecía nerviosa, distraída. Cuando Margaret preguntó qué ocurría, Sara vaciló y luego admitió en voz baja, David también me está presionando. Quiere que te convenza otra vez. Dice que si ambos insistimos, quizá nos escucharás. Los ojos de Margaret se endurecieron. ¿Y qué le dijiste? Sara tragó saliva. Le dije que no. Le dije que ya no formaré parte de esto. Margaret buscó el rostro de su hija y, por primera vez en semanas, le creyó. Alargó la mano y tocó la de Sara. Si eso es cierto, entonces has dado el primer paso para recuperar mi confianza. Sara sintió con rapidez, el alivio reflejado en su cara. Es cierto, mamá. He terminado conseguirlo. Solo quiero arreglar las cosas contigo. Margaret asintió levemente. El tiempo lo dirá. Pero me alegra que le hayas dicho que no. Esa tarde, Margaret escribió en su diario, algo que no hacía desde hacía años. Escribió sobre Robert, sobre sus hijos, sobre la traición y la fuerza que había encontrado. Escribió, no me quebraré. Me protegeré. Protegeré la memoria de Robert. Me mantendré firme hasta el final. Ponerlo por escrito la hizo sentirse más fuerte. Cerró el diario, lo guardó en el cajón y se fue a la cama con el corazón sereno. Sabía que quizá el mañana traería otra prueba, pero estaba lista. La confrontación final llegó antes de lo que Margaret esperaba. Era un sábado por la mañana y cuidaba su jardín cuando vio el coche de David entrar de nuevo en la entrada. Él bajó deprisa, con el gesto tenso y decidido. Margaret enderezó la espalda, limpiándose las manos en el delantal mientras él se acercaba. Mamá, dijo con brusquedad, tenemos que resolver esto de una vez.
Margaret cruzó los brazos. No queda nada por resolver, David. He dejado clara mi postura. Pero él negó con la cabeza. No, estás siendo terca. Clare y yo hemos hablado y no podemos seguir así, preocupados por ti, por lo que pasará. Estás siendo injusta. Margaret entrecerró los ojos. ¿Injusta? ¿Quieres llamarme injusta cuando planeaste mi muerte como si fuera unas vacaciones, cuando reservaste hoteles en París con dinero que no te pertenece? El rostro de David se ruborizó, pero insistió. Estuve mal al decir eso, pero sigo siendo tu hijo. No puedes simplemente apartarme de tu vida. La voz de Margaret se endureció. Ser mi hijo no te da licencia para robarme. La sangre no significa nada sin respeto. David, frustrado, caminaba de un lado a otro frente a ella. No entiendes lo desesperados que estamos. La hipoteca, las deudas, el estrés de Clare, nos está devorando. Pensé que si vendíamos la casa y te llevábamos a un lugar seguro, todo se arreglaría. No lo estaba pensando como tú. Margaret no cedió. No, David, lo pensabas exactamente como yo lo veo. Querías mi dinero para resolver tus problemas. No estabas pensando en mí. Él se detuvo, con los hombros tensos. Así que ya está, ¿elegiste el dinero sobre la familia? Margaret negó lentamente. No, David. Elegí el respeto sobre la traición. No tergiverses esto. Se quedó en silencio un instante y luego dijo con amargura, si papá estuviera aquí, estaría de mi lado. Te diría que dejes de ser tan paranoica. El pecho de Margaret se apretó de ira. Tu padre me advirtió de esto. Me hizo prometer que me protegería, incluso de mis propios hijos. Vio lo que la codicia puede causar, y tenía razón. No te atrevas a usar su nombre para excusar tus actos. David apartó la mirada, avergonzado pero demasiado orgulloso para admitirlo. Margaret dio un paso más, con voz calma pero afilada. Escúchame, David. No cambiaré mi testamento para complacerte. No venderé esta casa para facilitarte la vida. Si de verdad me quieres, demuéstralo estando aquí sin pedir nada. Si no puedes hacerlo, entonces déjame en paz. David la miró, abriendo la boca como para discutir, pero no salieron palabras. Finalmente murmuró, te arrepentirás de esto, y volvió a su coche. Margaret lo vio marcharse con el corazón pesado, pero la determinación intacta. Sabía que no dejaría de sentirse resentido, pero también que ya no había nada más que pudiera hacer por él. Había trazado la línea y no la cruzaría. Esa tarde, Sara volvió. Margaret le contó la visita de David y Sara negó con tristeza. Está perdido, mamá. El dinero lo ha cegado. No sé si cambiará. Margaret suspiró. Ojalá algún día comprenda lo que ha hecho, pero hasta entonces, debo protegerme. Sara tomó la mano de su madre. Estoy aquí para ti, mamá. No dejaré que me empuje de nuevo. Margaret esbozó una pequeña sonrisa. Quiero creerte, Sara. Y te daré la oportunidad de demostrarlo. Por primera vez en semanas, Margaret sintió un destello de esperanza. Sabía que el camino no sería fácil. Tal vez David nunca la perdonaría ni soltaría su codicia. Pero también sabía que había cumplido su promesa a Robert. Había defendido su hogar, la obra de su vida y su dignidad. No permitió que la quebraran, ni siquiera cuando la traición vino de su propia sangre. Esa noche, Margaret se sentó una vez más en la silla de Robert y susurró al silencio, lo hice, Robert. Me mantuve firme. Intentaron quitarme todo, pero no los dejé. Mantuvimos nuestra casa a salvo. Cerró los ojos y dejó que la paz la envolviera. Por primera vez desde aquel mensaje de voz, se sintió realmente calmada. Sus hijos podían seguir luchando y el futuro podía traer nuevas batallas, pero Margaret sabía algo con certeza,
había enfrentado la codicia, había enfrentado la traición y no había caído. Les mostró a sus hijos que el respeto vale más que el dinero y que ninguna presión puede quebrar su voluntad. Fuera lo que fuera lo siguiente, estaba lista. Los últimos días después del último estallido de David fueron más tranquilos para Margaret. Recorrió su casa con una sensación de alivio, sabiendo que había enfrentado la verdad y trazado una línea que no se puede cruzar. Cada habitación, cada foto, cada mueble dejó de sentirse como algo que sus hijos podían arrebatar, volvieron a ser suyos, protegidos y seguros. Ya no se sobresaltaba cuando sonaba el teléfono ni esperaba la manipulación disfrazada de falsa preocupación. Sara siguió visitándola, con pequeños gestos de cariño, pero Margaret dejó claro que las palabras no significan nada sin tiempo y constancia. David, en cambio, se mantuvo distante. Su silencio hablaba de enojo, pero Margaret se negó a permitir que perturbara su paz. Se recordó que había hecho todo lo que podía como madre, lo crió, lo sostuvo, lo guió, pero no podía vivir su vida por él. Las decisiones que tomara ahora eran solo suyas. Una tarde, mientras recortaba las rosas de Robert en el jardín, pensó en todo lo vivido esas semanas. Empezó con un mensaje de voz enviado por error, palabras que la atravesaron como un cuchillo, y terminó con ella en pie, más fuerte de lo que creía posible. Las advertencias de Robert habían sido ciertas, y su promesa a él, cumplida. Enfrentó a sus hijos no como una anciana débil, sino como esposa, madre y luchadora que se negó a ser utilizada. Alzando la vista al cielo, susurró, «Lo hice, Robert. Protegí lo que construimos. Me protegí». El aire estaba quieto, las rosas se mecían suavemente y, por primera vez en años, Margaret no sintió miedo del futuro. Sabía que podrían venir desafíos, que la codicia podría volver, pero también sabía que nada volvería a sacudir su resolución. Su hogar estaba a salvo, su dignidad a salvo y su corazón, aunque magullado, firme. Margaret se levantó del banco del jardín, entró en su casa y cerró la puerta tras de sí. No era solo cerrar una puerta, era cerrar un capítulo. Terminó la historia no como víctima, sino como la protectora de su vida, de su casa y de su memoria con Robert. El tiempo que le quedara lo viviría en sus propios términos, sin miedo, sin manipulación y sin arrepentimiento. Y con eso, su historia quedó completa.